así, solo a nivel de titulares, va a consistir en colocar como algunas características que podríamos llamar el periodo político que está viviendo la sociedad chilena hoy día. Esta idea de periodo es no es un sinónimo de etapa, ni de fase, ni de momento, ni de cantidad de años. El periodo se entiende como una categoría, por así decirlo, del análisis político que tiene cierta definición, que la voy a explicar en su momento. Entonces, la idea va a ser cuál es el periodo político que se está viviendo en este instante en la sociedad. Algunas características. Primera idea. Solo a nivel de titular. Lo segundo va a ser plantear algunos aspectos de la coyuntura. La coyuntura también es una categoría de análisis político que supone ciertas definiciones también. Coyuntura no es cualquier momento. Coyuntura es una situación especial que se da en el ámbito de la política. Y que yo creo que en el caso de la sociedad chilena actualmente hay una coyuntura que vale la pena por lo menos presentarla brevemente. Y tercera idea, o tercer elemento que vamos a ver, sería, quizás con un poquito más de detalle, va a ser intentar hacer un análisis de las condiciones, llamemos, subjetivas existentes en Chile hoy día, en lo que podríamos llamar, comillas, la opinión pública, o la opinión, o el público opinante. ¿Okay? Que tiene varias limitaciones, digamos, porque lo vamos a hacer a través de una encuesta, que es tratar de colocar 3, 5, 6 características que indicarían cuál es el sentimiento, la percepción que tiene comillas, el pueblo chileno, o la sociedad chilena, la opinión pública chilena, respecto a la situación actual. Esos son como los 3 momentos, o los 3 ideas que yo quisiera presentar. Bueno, pensaba trabajar con la pizarra. Obviamente va a ser difícil que vean, pero mucho. Voy a colocarlo acá. Ahí no. Gracias. Pero partamos con la cosa de periodo. Disculpen que va a ser muy rápido porque en realidad tenemos poco tiempo. Pero cuando uno habla de periodo, ¿okay?, en el análisis político, no el análisis económico, el análisis de la sociedad. Estamos hablando de aquella parte de la sociedad que se refiere a las relaciones de poder. En ese sentido hablamos de lo político. Las relaciones de poder tienen actores, tiene escenarios, tiene instituciones, tiene reglas, etc. Cuando hablamos del Estado, estamos hablando de una relación de poder. El Estado no es la moneda, no es el edificio, no es el Ministerio de Defensa, sino que el conjunto de relaciones de poder que se establece a partir de algo que se llama gobierno, que se llama poder legislativo, que se llama, qué sé yo, poder judicial, y otro espacio de poder dentro del Estado. Cuando uno entonces habla de política, está hablando fundamentalmente de relaciones de poder, que se dan en torno al Estado, por fuera del Estado y al lado del Estado también, en contra o a favor del Estado. Pero son las relaciones de poder que se dan entre sujetos que se constituyen como sujetos políticos, o que al menos intentan constituirse en sujetos políticos. ¿Okay? Cuando uno habla de periodo y se refiere a la política, es decir, a las relaciones de poder, está hablando de un momento histórico de la sociedad en la cual existe, por así decirlo, un cierto balance relativamente fijo o estable de fuerza entre los actores políticos, en el Estado, fuera del Estado, al lado del Estado, en torno a las relaciones de poder. ¿Okay? De tal manera que cuando hay cambios de periodo, lo que uno dice es que en realidad ese balance de fuerza, esas correlaciones de fuerza entre los actores cambian a otra correlación de fuerza donde los mismos actores tienen distintos grados de poder, cumplen distintos roles en ese balance de fuerza. Esto significa en consecuencia que uno podría decir, mire, había un periodo, voy a hablar así, no sé, el año 89-90, un periodo político donde había un bloque en el poder, una alianza que estaba en el poder, y las relaciones con los sectores políticos subordinados, dentro del Estado y fuera del Estado, y se cambia a otra correlación de fuerzas posteriormente en el momento en que asume Elwin. Ese cambio de pasar de Pinochet a Elwin, que significa una rearticulación de las relaciones de poder en el Estado y fuera del Estado, en condiciones de dictadura versus condiciones de democracia, entre comillas, ese es un cambio de periodo, porque significa que ha cambiado la situación política relativa a las relaciones de fuerza establecidas entre los actores políticos.
Ese es el punto. ¿Ok? De tal manera que periodo no es equivalente a lapso de tiempo. No lo usamos en el sentido común. Periodo no, periodo puede ser 2 meses, 5 meses, 10 meses. No. Periodo es un concepto que lo que trata de reflejar son el balance, las correlaciones de fuerza entre los actores políticos en el ámbito de lo político. Esto es en el Estado y fuera del Estado, relaciones de poder. Es el punto. Okay. Dicho eso, entonces, uno podría argumentar que en Chile, en lo último, no sé, pensemos después del primer gobierno de la Bachelet, lo que empieza a ocurrir es un cambio de periodo. Es decir, de un bloque en el poder existente, que culmina con el gobierno de Bachelet. Hay un cambio en las relaciones de poder, lentamente, no es de un día para otro, que cambia las relaciones de fuerza entre los actores políticos. Por ejemplo, ¿qué actores políticos cambian? La clase dominante patronal, la clase dominante patronal. Se mueren muchos empresarios, cambian, qué sé yo, los poderes relativos al interior del sector empresarial, entre la banca, entre la industria, entre los grupos económicos, en fin. Surgen nuevos actores dentro de la clase patronal. La clase patronal de los años 2010, 2008 no es la misma clase patronal en términos de las relaciones de poder que la que existía anteriormente. Es como que la clase patronal más, llamémoslo así, pinochetista, va desapareciendo a la par que va surgiendo llamémoslo así, unos sectores representantes de esa clase patronal que financian a la concertación, que entienden en realidad que hay otra forma de funcionamiento de la sociedad. ¿Ok? Se muere Heinemann, por ejemplo, y no es lo mismo los Lussig. Se muere el papá Lussig, pero están los cabros Lussig, que son 3 hermanos. Eso va generando, por así decirlo, otras visiones de la situación política. Siguen siendo igual de explotadores, siguen siendo meritorios, ¿no es cierto?, de muchas cosas, lo sabemos. Siguen siendo patrones y dominantes y clases dominantes en este país. Sin embargo, sus visiones y sus correlaciones al interior de las clases dominantes son distintas. Lo mismo pasa con las propias Fuerzas Armadas. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, los generales, los almirantes, que son los generales del aire, la alta oficial de las Fuerzas Armadas va cambiando. Hacia finales de los años 2000, perdón, hacia finales del año 1998, 99, 2000, ¿okay? Pinochet sale de la esfera también, no solo porque se muere, sino que también porque su fuerza relativa disminuye a propósito del juicio que se le hace en Londres. Y también la emergencia de Chile, por ejemplo, verifica un cambio con relación de fuerza al interior de la alta oficialidad de la Fuerza Armada. Eso no significa que renieguen del golpe, no significa que se transformaron en marxistas, o se transformaron en izquierdistas, para nada. Pero claramente quieren deshacerse de la lógica pinochetista y se entienden que hay que construir otra articulación y correlación de fuerza en el nuevo momento. Por lo tanto, uno podría colocar muchas señales de ese cambio de periodo, desde el punto de vista de los actores y las relaciones de fuerza. ¿Para qué decir el movimiento popular? Por muy débil que sea el movimiento popular. ¿Okay? Desde el año 2005 para adelante, el movimiento popular emerge por primera vez. Y emerge, esto es muy importante, no con políticas de resistencia. No es que se resista al neoliberalismo, sino que, por ejemplo, el movimiento estudiantil encarna una crítica al sistema educacional maduro existente. Más allá que el movimiento estudiantil haya perdurado o no haya perdurado, pero entre el 2005 y el 2011, que son 6 años de lucha, se cambia, por así decirlo, la perspectiva del sentido común. Emerge un actor distinto, renuncian muchos ministros, se plantea el problema de la educación como un problema de este país. Y eso no ocurre por beneplácito de la clase dominante. Ocurre exclusivamente porque hay un actor que logra encarnar eso y hacerlo, por así decirlo, transformarlo en una problemática nacional, aunque haya sido derrotado hasta ahora. ¿Okay? Pero quiero decir entonces que van cambiando las relaciones de fuerza y van cambiando los escenarios. Esto en el fondo es el cambio de periodo. Y así uno podría seguir con muchos ejemplos. Yo quisiera referirme a, por lo menos, yo diría, a 3 características estructurales que se visibilizan con este cambio de periodo de la sociedad chilena. La primera característica, permítanme mencionarla rápidamente. Primero, que surge una anomalía en el modelo neoliberal. La aspiración neoliberal era que todo problema social, toda problemática social, y por lo tanto toda configuración de actores sociales colectivos,
fuera diluida y todos los problemas sociales se transformaran en problemas individuales y la forma de enfrentarlo fuera también a través, comillas, de acciones individuales o acciones meramente corporativas. Muchas veces ha dicho este ejemplo: si usted está en un ISAPRE y tiene problemas, no se transforma en un problema de la salud, se transforma en un problema de usted con el ISAPRE. Ergo, contrate un abogado o coloque una demanda. Y eso es lo que se ha hecho. O reclamen el CERNAC. Por lo tanto, los conflictos que se dan en el interior de la sociedad no alcanzan a transformarse en problemas colectivos, universales, susceptibles de ser encarnados por sujetos colectivos, que se enfrentan a los sujetos colectivos dominantes, sino que se judicializan individualmente y se resuelven en el ámbito de las contrapartes privadas. Esa es la aspiración del neoliberalismo. ¿Cuál es la anomalía de 40 años de neoliberalismo? Que hay un montón de contradicciones que no pueden resolverse en el ámbito privado. Uno fue la educación, otro está haciendo el problema de la jubilación y AFP, otro está haciendo el problema de la salud, etc. Esos problemas no están siendo licuados para ser resueltos en el ámbito exclusivamente de la cuestión privada. Y por lo tanto se empiezan a configurar trizaduras en el sistema que se notan como estructurales, que empiezan a aflorar en el sentido común y que eventualmente permiten la configuración de actores en torno a esa contradicción. Y esa es la anomalía que tiene el neoliberalismo. El neoliberalismo no logró conjurar, definitivamente, a pesar que duró 40 años y todavía no hay alternativa, no logró conjurar esta posibilidad de la construcción de lo colectivo y la resolución de las contradicciones del capitalismo, que siempre las va a tener en el ámbito estrictamente privado. Esa es una anomalía, una incompletitud del neoliberalismo. ¿Cómo resuelve el capitalismo normalmente estos problemas? En una situación de democracia republicana, donde las instituciones funcionan, se supone en realidad de que entre la sociedad civil, llamémosla, entre la gente y el Estado, ¿okay? O entre el trabajo y el capital, hay una mediación que se hace fundamentalmente por dos tipos de organizaciones. Las organizaciones intermedias gremiales sociales, llámese sindicatos, juntas de vecinos, uniones comunales, que son organizaciones campesinas, y lo que podríamos llamar adicionalmente los partidos políticos, el sistema de partidos políticos. Entonces usted tiene aquí al individuo necesitado, con contradicciones, que pertenece a un gremio, expresa ahí su malestar, lo procesa en algún tipo de demanda social. Esa demanda social llega al límite en que choca con el sistema político formal de los partidos lo detectan, lo procesan y lo transforman, comillas, en un mecanismo de cooptación, en un mecanismo de control o finalmente en algún mecanismo de ley que transforme esa demanda individual, por así decirlo, en una política específica. A favor o en contra, a lo mismo. Por lo tanto, en realidad, en un sistema republicano burgués, donde opera la democracia burguesa, está el individuo, están sus formas sociales de participación y las formas políticas de separación, de participación. La forma social es el gremio, la forma política es el partido, y la democracia formal separa lo que es lo social de, comillas, lo político. ¿Cuál es la diferencia del neoliberalismo? Que entre el individuo y el Estado lo que media es el mercado, nunca una cosa colectiva. No hay partidos políticos, la política se disuelve en los intereses individuales. En el capitalismo no neoliberal, sino que en un capitalismo republicano, democrático, burgués, hay individuos, hay colectividad social que define lo que es la cuestión estrictamente gremial, hay una representación política que define el estrictamente político, que es el Estado, sus partidos, y la relación con el Estado. Esa es la diferencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando el neoliberalismo muestra esta anomalía, esta imposibilidad de eliminar definitivamente los conflictos sociales, el punto está es que el neoliberalismo no tiene gremios fuertes, representativos, legitimados, porque quería terminarlos. Por otro lado, no tiene partidos políticos también que representen a las clases, ¿okay? Y que sean partidos legitimados, que sean capaces de participar, de procesar y de disipar los conflictos. Por lo tanto, cuando surge esta trizadura del neoliberalismo, el neoliberalismo se encuentra, por así decirlo, una consecuencia de su propia paradigma. La consecuencia es que no tengo gremios intermedios, organizaciones sociales intermedias fuertes, controladas, autónomas, que coopten los conflictos, ni tampoco tengo partidos políticos legitimados que sean capaces de hacerlo. O si existía entre el año 1999 y 2000 hacia adelante la caída de descrédito es vertiginosa de los partidos políticos y atrás de las organizaciones sociales tradicionales, sindicalismo clásico, CUT, etc. Además de los partidos. Por lo tanto,
fíjense ustedes que la característica que hay en este instante es que hay una suerte de vacío entre el individuo y sus formas, el individuo y el Estado y el poder, por así decirlo. No hay ni un sistema de partidos políticos, ni un sistema de instituciones gremiales que logren cooptarlo y procesarlo. Y más al contrario, empiezan a surgir un descrédito de la política por un lado, y por otro lado, en algunos sectores importantes, más avanzados, podríamos decir, la idea de organizarse autónomamente, que van por al lado del gremialismo o de los sindicatos clásicos, y que empiezan a tomar formas de acción directa, formas de autorrepresentación, formas de autonomía, en oposición, primero en distanciamiento, después en oposición y después en crítica, en definitiva, a esta historia. Y por otro lado, los partidos políticos de repente empiezan a ver que hay conflictos sociales que no pueden manejar. Aparecen los conflictos, ¿no es cierto?, en Freirina, aparecen los conflictos en Magallanes, aparece en Aysén, aparecen conflictos estudiantiles y los partidos políticos no tienen capacidad de manejo como lo tenían antes, como se esperaba que lo tuvieran. ¿Ok? Desde el punto de vista del sistema, ¿ok? Esa anomalía del neoliberalismo significa que también hay un déficit que tienen las clases dominantes para administrar en el ámbito de lo gremial social los conflictos y en el ámbito de lo político de los conflictos. Y por lo tanto, el gran problema que tiene el neoliberalismo, y esa es la característica visual del periodo que quería mencionar, es que en realidad hay una suerte de vacío. Las clases dominantes requieren un sistema de partidos políticos que sea capaz de anticipar los problemas sociales, de procesarlos, ¿okay?, políticamente, manipularlos y después disiparlos. ¿Okay? Esa es la función de los partidos políticos. No hay esa capacidad instrumental en este instante. Hay una crisis del sistema político, no por una crisis de representatividad. No es que los partidos no representen lo que sucede, sino que no tienen mecanismo de ligazón con esos conflictos, que es una cosa más grave. ¿Ok? Por lo tanto, el sistema requiere como tarea, y las clases dominantes lo saben, tarea estratégica o tarea para el periodo, táctica en realidad para el periodo, es reconstruir un sistema de partidos políticos. Eso es un problema. ¿Ok? En segundo lugar, está pasando de manera más lenta, está pasando lo mismo con el conjunto de instituciones sociales como la CUT, como las organizaciones gremiales, como las organizaciones vecinales, etc. En los diferentes rubros que también están siendo sobrepasados o no son capaces de detectar los conflictos, procesarlos y disiparlos. Por lo tanto, también las clases dominantes requieren, para poder resolver eso, reconstruir un tejido de organizaciones sociales que cumplan esa función. Entonces, resumo, un neoliberalismo de 40 años, que madura, que sufre una anomalía, que esa anomalía no tiene capacidad para poder responder porque un sistema político en crisis y un sistema de organizaciones sociales también que tiene déficit, y por lo tanto la tarea táctica de la clase dominante es reponer eso, salvo que instalar una dictadura. ¿Okay? Esa es la primera contradicción. El segundo punto sobre esto es que a pesar de que hay una crisis del sistema político y hay una crisis de legitimidad también de las organizaciones sociales tradicionales, esto es muy importante, no por eso las clases patronales han perdido poder en el país. No. No hay ninguna señal que uno podría decir de que hay un emplazamiento, un movimiento popular, un movimiento de trabajadores que encarne un proyecto, que tenga una fuerza social y una fuerza organizativa y una fuerza programática que le permita constituirse un sujeto político que amenace el poder de la burguesía en este país. No es eso. La burguesía sigue reinando, sigue gobernando. El único problema es que lo está haciendo, por así decirlo, sin las intermediaciones políticas con las cuales debería hacerlo. ¿Ok? Esto significa que hay una derecha política y hay una derecha económica. La derecha política debería representar los intereses de la derecha económica y en el ámbito de lo político tradicional, es decir, en el Estado, resolver y gobernar legítimamente. Hoy día hay una crisis de la derecha política, pero eso no significa que la derecha económica o la patronal esté en crisis. No, sigue gobernando. El punto está en que ha instalado una suerte de poder político de facto, fuera de lo que se llama, por así decirlo, la política, lo político en un sentido convencional que es el Estado. O sea, es la ENADE, como sucedió con la visita reciente de Bachelet a la ENADE, porque donde aparece Santa Cruz y el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio,
aparecen como indicándole que no a la reforma laboral, que ya hubo problemas con esta bataola de reforma y reformismo que existe, que hubo que manejar la reforma tributaria, que Saldívar con Fontaine cocinan la reforma tributaria fuera del Estado, etc. Por lo tanto, fíjense que aquí está el tema. La lógica republicana, que teóricamente encarnaba la concertación y que encarna la nueva mayoría en los espacios democráticos que están acá, tiene un contrapoder burgués, o un poder burgués, que define los rumbos del país, las políticas principales, fuera de las formas institucionales existentes. Y en el fondo lo que está operando es que este Estado, en su forma de expresión parlamentaria o de gobierno, no hace sino materializar los acuerdos que se hacen para Estado, por fuera del Estado, en paralelo al Estado. ¿Ok? El caso de la reforma tributaria es notable. Cuando Saldívar dice, en realidad, mire, siempre hay cocinero y siempre hay cocina, lo que está diciendo es que no hubo una comisión de Hacienda o el Parlamento la que discutió efectivamente la reforma tributaria. La reforma tributaria se cortó en la casa de Fontaine, se cortó en la casa de Saldívar. Ahí cocinaron. ¿Ok? Y así suma y sigue con un montón de otras reformas. La firma del salario mínimo, inclusive el reajuste del sector público, o el telefonazo que le dan a Gajardo para que firme el acuerdo de los profesores, etc. Son formas en que los poderes fácticos, como le llamaban a mano, operan por al lado del Estado. Y ese, como segunda contradicción, esta suerte de dualidad de poder, ¿ok? Siempre es una cuestión que desde el punto de vista de la clase dominante es un problema. No es dualidad de poder popular, porque no es que haya un sujeto popular de trabajador que esté instalando SOI, consejos colectivos, no sé, comunales, mancomunales, y que esté disputándole, ¿no es cierto?, el poder a las intendencias, qué sé yo, al gobierno regional, al gobierno local. No es eso. Porque simplemente es que este sistema político que está acá es un sistema político que no fue concebido en la lógica neoliberal. ¿Ok? Ha sido, más bien dicho, por así decirlo, la expresión de un sistema político que no da abasto a una anomalía del sistema neoliberal. ¿Ok? Por eso que surgen visiones medias keynesianas, aquí, corporativistas, desarrollo inclusivo, etc. Tratando de parchar. Y acá al lado tenemos el poder burgués operando claramente. Esa es la segunda contradicción importante. Y el tercer punto que quisiera mencionar en esto es que frente, fíjense ustedes, a esta anomalía del sistema neoliberal, a esta idea de surgimiento de un poder dual burgués, o un poder de facto burgués, para no llamarle dual porque tiene a veces dificultades, porque se imaginan otras cosas, ¿ok? Surge un tercer problema, que es que las clases dominantes necesitan dos cosas. Uno, responder a la efervescencia social que va acunando una ruptura con el discurso común. ¿Ok? ¿Cuál es el discurso común neoliberal? Que es legítimo el lucro, el individualismo, la lógica de la meritocracia instalada, etc. Una serie de características de la vamos a ver después. Y que impugnan el lucro, impugnan la selección, en el caso de la educación, impugnan la idea de que se tener lucro con plata del Estado, o, no me acuerdo cuál es el otro punto de la reforma educacional en ese instante. Selección, lucro y hay copago, es el otro punto. ¿Ok? Entonces, se impugna eso y hay que dar una respuesta a ese tema. Y a otras cosas más. Y por otro lado, fíjense ustedes que hay que reponer la legitimidad de las organizaciones sociales tradicionales y reponer la legitimidad de los partidos políticos. Y esa es una tarea que en este instante los sectores dominantes y los think tanks y toda la inteligencia de la patronal está intentando resolver. Uno podría decir en realidad que la resolución de este periodo, esta correlación de fuerza existente, es una correlación de fuerza muy frágil, porque al interior de la propia derecha hay visiones distintas de cómo resolver estos problemas. Se entiende que están en una situación, comilla, permanente. Y por otro lado, al interior, llamémosla de la neoderecha, o perdón, de la concertación a la nueva mayoría, también hay formas distintas de enfocar este problema. Por lo tanto, hay un periodo de inestabilidad, hay un periodo donde el bloque en el poder está sujeto a condiciones de inestabilidad. Por eso no es raro, como vamos a ver, que empiecen a surgir alternativas outsider, siendo del sistema, pero outsider de los partidos políticos. No es extraño Evópolis, no es extraño Amplitud, exactamente, no es extraño que surja Osandón hoy día, y no es extraño, ¿no es cierto?, que esté medio por el otro lado. O sea, son expresiones de esta
imposibilidad de la burguesía de mantener todo controlado y tiene que resolverlo. Esa es como la característica principal del periodo. ¿Ok? Vamos ahora al segundo punto. Vámonos a... hay otras cosas que se podrían tocar ya. Vamos al tema de la coyuntura específica. Yo diría que ahí hay varias cosas que se podría plantear. Primero, el concepto de coyuntura lo que evoca no es un cambio en las correlaciones de fuerza. ¿Ok? No es un cambio en el bloque, en el poder. ¿Quién es de las Fuerzas Armadas? ¿Quién es de la patronal? ¿Quién es de los partidos políticos? ¿Quién es de la derecha? ¿Qué parte de la iglesia? ¿Cuáles rectores? ¿Ok? ¿Qué jueces? Ese es el bloque en el poder. Son esos actores que llegan a una suerte de balance, que hoy día está bombardeado por estas contradicciones que mencionaba. Pero esta correlación de fuerza, por así decirlo, se desarrolla en ciertos espacios específicos, en ciertos escenarios. Y en esos escenarios adquieren roles, no estructurales, pero sí importantes para el momento, ciertos actores o representantes de los actores que conforman el bloque en el poder. Entonces uno podría decir, mire, la coyuntura son momentos del periodo que están definidos por dos cosas. Por los actores que intervienen en el ámbito de la política, no de lo político, que es lo más estructurante. Y por otro lado, el espacio donde se ejerce esa práctica política. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en la coyuntura que se inaugura con las elecciones, la última elección hace 10 meses atrás? Primero, todo el movimiento social la gran mayoría del movimiento social es desplazado del escenario de la movilización, comillas, de la calle al escenario electoral. ¿Ok? Incluyendo parte de la izquierda más radical. ¿Ok? Aquí se levanta, ¿no es cierto? Tenemos experiencia en esta cosa. Se levanta una candidatura, dos candidaturas, Rosana Miranda por una parte y por otro lado Marcel Clot, que lo que hacen es chupar parte del movimiento que se estaba dando de constitución en el escenario de la calle con actores específicos en el ámbito de la política, se desplaza a la cuestión electoral y se consume la cuestión electoral. Inclusive, ¿ok? Esto significó que sus propias organizaciones se quiebran. Se quiebra el Partido de Igualdad, se quiebra, ¿no es cierto?, el movimiento libertario. Y más encima sus candidatos, en particular Marcel Clot, termina siendo, ¿no es cierto?, prácticamente un chiste, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la representatividad de la expresión política. Cosa que no es raro en esta experiencia. Conversamos en la mañana con un compañero que recordábamos la primera experiencia de Magnif con los mosquitos. Esta seducción de lo electoral, que es la forma en que se entiende la política. La política es en elecciones. No hay política fuera del Estado. ¿No? Esa es la concepción que hay. Cuando aparece Magnif, premio Nobel alternativo, ¿no es cierto? Y ahora los mosquitos. Los mosquitos se juntan fuerza y pican tantos mosquitos que en realidad pueden destruir el sistema. Magnif termina, ¿no es cierto?, financiado, no sé, por Lavalle, no sé, y rector de la Universidad Austral. ¿Ok? Después el PCC le ocurre otra posibilidad que es elaborar el levantar al cura Pizarro. Y se levanta con el cura Pizarro. Y también se chupa el momento electoral de la cosa. Y el cura Pizarro termina creyéndose que es elegido de Dios para ser presidente de la República. Porque tenía problemas psicológicos. Sin ánimo de ofender, una cuestión específica. Puede hacer experiencia, ¿para qué decir? Para colocar el caso de Marcel Clot. Y otro caso patético también. Con todos los costos que eso significa desde el punto de vista de estos procesos de construcción. Porque valida que la política se da en esas coyunturas. ¿Ok? Por lo tanto, fíjense que ahí el proceso eleccionario abrió una coyuntura porque desplazó a los actores del escenario de la movilización al escenario electoral, que tiene sus reglas. Y en el escenario electoral los dirigentes sociales fueron subsumidos, colocados a la espalda de los representantes en el ámbito de la política, que eran los candidatos. O fueron cooptados, sacados del movimiento social para ser candidatos. El caso, ¿no es cierto?, del dirigente de la CUT, Cuevas, que termina siendo candidato y ahora termina siendo representante, embajador laboral en España. O sea, lo sacaron del movimiento social para meterse a la política y termina siendo un diplomático. ¿Ok? Por lo tanto, debilitando este proceso. Ese es un cambio de coyuntura específica. Entonces, lo que uno podría afirmar es que en estos 10 meses se abrió una nueva coyuntura que fue vital. Uno, porque cambió el escenario. ¿Cuál es el escenario? No es la movilización. Y en segundo lugar, porque la inteligencia, incluyendo la derecha económica, que financió, ¿ok?, las campañas electorales,
admitió un discurso reformista, se negoció la reforma tributaria, se negoció la reforma educacional, se negoció la reforma, la constitución un poco menos, ¿okay? Fundamentalmente hacia el cambio del sistema binominal. Se negoció en el sentido que se aceptaron como reformas necesarias, no el contenido, pero sí la idea. Y lo que hace el gobierno de la Bachelet entonces, o el efecto que tiene el gobierno de la Bachelet cuando encarna precisamente este proceso de reforma, fíjense ustedes, es que termina debilitando al movimiento de masa, ¿okay? Que está en el escenario de la calle y ha pasado al sistema electoral, transformando al PC y a las organizaciones satélites en una expresión de esa política de cooptación y de freno y de tapón de las movilizaciones. Y por otro lado, la derecha, al lapso de 5 meses, empieza la campaña del terror contra ese mismo discurso de la reforma. Entonces, después de 10 meses, estamos en el mes, 10 meses después de marzo del día, lo que tenemos es un movimiento popular en general, como tendencia más allá de las especificidades. Sé que ustedes estuvieron en una marcha de 8.000 o 10.000 personas en la calle hace poco, ¿okay? Pero en general un movimiento social que venía estructurándose en un espacio propio, levantando sus propios dirigentes, entendiendo que la política está en el Estado, pero también está fuera del Estado, generando mecanismos de autonomía, elaborando proyectos, en fin. Es un movimiento social que, comillas, viene hacia abajo. En esta vuelta, no digo que sea una bajo estructural, pero en estos últimos meses viene efectivamente un proceso de gasto cada vez más acelerado, en el caso concreto del movimiento universitario, para que decir movimiento secundario. Y por otro lado, comillas, con un gobierno que encarnaba el proceso de reforma y que las fuerzas del mainstream, de la fuerza principal, se ha impuesto. Una reforma tributaria que fue negociada, que no es ni un tercio de la reforma tributaria que se había prometido. Una reforma laboral que está trancada, que se traslada para el próximo año. Una reforma educacional que se ha concentrado fundamentalmente, ¿no es cierto?, en estos 3 puntos y que claramente tiene una posición radical al interior de la propia concertación. ¿Okay? Y finalmente la reforma, llamémosla política, que está siendo mediada por simplemente el cambio del binominal y que se promete para después. No sabemos, y según lo que dicen las señales, es que va a ser una reforma bien cosmética. ¿Ok? Gatopardismo, como se llama en general. Cambiar todo pero no cambiar nada. Esa es la lógica del gatopardismo. Entonces, la coyuntura, por así decirlo, desde ese punto de vista, ha sido un aire para la clase dominante. La clase dominante, la más inteligente. No estoy hablando de... Bueno, no voy a nombrar porque no voy a perseguir, pero... los más inteligentes que se dan cuenta que hay una situación anómala, ceden un paso, pero después de 10 meses han hecho retroceder 2 con quienes hicieron la alianza. ¿Okay? Han ganado tiempo para replantear lo que viene. Esa es como un poco la lógica de la coyuntura. Tercer punto, subjetividad. Porque aquí hay un pueblo llano, somos todos nosotros, que de alguna u otra forma tenemos una percepción del país, una percepción de la coyuntura, una percepción del periodo, que no hablemos de periodo ni de coyuntura, porque eso es solo para los más formados políticamente, en general la masa, pero percibe el país. Entonces, yo quería presentarle a ustedes un intento de análisis y de lectura de una de las encuestas que acaba de salir, que le cuesta hacer, la que es del Centro de Estudios Públicos, que es el think tank que tiene, ¿no es cierto?, la gran burguesía de este país, ¿okay?, dirigida por los malos. A partir de intentar leerlo críticamente, ¿okay?, respecto de las percepciones, de los valores y la subjetividad de la autoidentificación que hace, comillas, vamos a ver aquí, la sociedad chilena. Es una encuesta una encuesta de entrevistas personales, que tiene representativa urbano-rural, que tiene representativa de las 151 comunas, son un total de 1.500 encuestas, tiene un error estándar del 3% con un nivel de confianza del 95%. Esto último, que suena técnico, significa en realidad que una afirmación que dice 10 tiene un 3% para abajo, un 3% para arriba, por así decirlo. Ese es el rango de error que tiene. Y el 95% significa en realidad de que tenemos la confianza de que la afirmación con ese rango quepa dentro de un 95% de seguridad, que lo que se dice efectivamente es lo correcto, lo que refleja efectivamente la realidad. Y además una encuesta que tiene, por así decirlo, más allá de la pretensión de poder, llamémoslo, describir correctamente la realidad,
es un instrumento para hacer política. De hecho, uno podría decir en realidad que la realidad es lo que dice la CEP. Entonces hoy día en la moneda están todos tiritando. Peñanillo no sabe si va a seguir el gabinete. La derecha auto anunciando que si no hay cambio de gabinete, no se cambia la lógica de la reforma, se pierden las elecciones municipales. Meo ya está listo, ¿no es cierto?, con la negociación que hace con la concertación para las elecciones municipales y tener primaria y presidenciales. La democracia cristiana, en fin. O sea, genera hechos políticos. Una encuesta que hace la patronal. La patronal, vestido de científico, larga una encuesta, viene después una conferencia de prensa y eso desata una cantidad de hechos políticos impresionantes. O sea, el CEP, con ese centro de estudio, genera realidad, genera política. No es que esté estudiando la realidad, también genera política, y es muy importante. ¿Okay? Lo digo particularmente desde el punto de vista nuestro. No sé si pudiéramos mostrar entonces algunas láminas. Esta encuesta, ustedes la encuentran en la página del CEP, es pública, gratis, y lo que yo voy a hacer es una lectura secada, porque me interesa detectar algunas cosas. Ustedes la pueden leer para arriba y para abajo, ¿no es cierto?, a su propio arbitrio, ¿no? Esta es una pregunta que dice en realidad lo siguiente: dice, existen diferentes opiniones sobre lo que hace un buen ciudadano. Porque aquí nos metemos más, somos ciudadanos, estamos democráticos, estamos republicanos. Y en la república tenemos ciudadanos. ¿Okay? Entonces la pregunta, ¿qué es un buen ciudadano? ¿Okay? Entonces dice, la respuesta sola, ¿puedes levantar un poquito? Bueno, no importa. La pregunta es esa, pero lo que quiero decir es que las respuestas probables son las siguientes. Dice, bueno, ahí está. Dice, de acuerdo a lo que concierne personalmente, una escala de 1 a 7, donde 1 significa que no es importante y 7 significa que es muy importante. ¿Ok? Entonces ahí aparece el total de la muestra 7 muy importante. Entonces, las respuestas son las siguientes. Una dice, observar que las autoridades públicas actúen correctamente. O sea, un buen ciudadano es aquel que está observando a las autoridades públicas y que sean honestos, que practiquen la ética. Del total de la muestra, el 87%, que está allá, 86%, bueno, hay un amarillo y hay un rojo, porque el amarillo es una fecha anterior, la encuesta anterior, y el rojo es la encuesta de ahora, la que se publicó ahora en noviembre. Entonces el 87% considera que efectivamente la principal característica que hace que un ciudadano sea un buen ciudadano es que esté pendiente del comportamiento correcto de la autoridad pública. ¿Ok? O sea, tengo espíritu cívico. Tengo una lógica. Segundo, obedecer siempre las leyes y las normas. O sea, un 83, un 83%, si leo bien, ¿cuánto? 63, sí. 63%, y después 68 creo que el de abajo, ¿ok? 66. Sí, o 66, perdón, ya, ¿ok? Cree que ser un buen ciudadano es obedecer las normas. Estamos hablando de más de 2/3 de la población que cree que ser un buen ciudadano es legal, obedecer las normas y las leyes. Fíjense que la primera pregunta tiene una variabilidad extrema. Entre la encuesta anterior, que era un 38, y la anterior 67, casi duplica. O sea, parece que esta idea de observar críticamente no es una característica tan estructural. Algo tiene que haber pasado en la opinión pública, o cascadas, ¿no es cierto?, los pollos, etcétera, que hizo en realidad, o alguna corrupción, no sé, de algún político entre medio, ¿ok?, que hizo que variara tanto la opinión. Un 36%, un 38% creo que dice, y después un 67%. En cambio, la segunda se mantiene prácticamente en el mismo nivel. O sea, podríamos decir, hay que leer toda la encuesta y todo el periodo, que en realidad esta característica de obedecer las leyes es más estable en la concepción de un buen ciudadano que tienen los ciudadanos. ¿Okay? Legalismo, que es muy importante esta cosa. Y tercero, voy a colocar aquí, ayudar a personas en Chile que están en peores condiciones que usted. Fíjense, ayudar a personas que están en peores condiciones que usted. O sea, es solidario. ¿Vamos? Entonces yo podría decir, miren, con estas 3 preguntas. Ah, bueno, aquí decir la otra. Nunca tratar de haber impuestos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la figura del buen chileno?
Primero, un tipo que es crítico con la autoridad, le exige ética. Segundo, respetamos las leyes. Tercero, somos solidarios. Y cuarto, hay que pagar los impuestos. Ese es el chileno medio típico de la CEP. ¿Estamos? Coloco esto, lo digo medio irónicamente, para que vayan tratando de preguntarse por la subjetividad de la gente específicamente. Eso es lo que quiero decir. Bien, pasemos a la pregunta, perdón, a la página 25, la siguiente, por favor. Ahí está. Bien, se presentan a continuación algunas formas de acción social, ¿ya? O política que la gente puede realizar. Dice, por favor indique, ¿okay?, si ha realizado alguna de estas cosas en el último año, o en el pasado distante, o si no la ha realizado nunca. Y aquí vamos a tener del total de las muestras, la he realizado en el último año, o la he realizado en el pasado distante. Vamos a excluir lo que no lo han realizado nunca. Entonces, ¿qué considera el chileno medio, por decirlo así, como acción social o política? ¿Cuál es el primero que aparece? Dice en realidad el 32% ha donado dinero recolectado a fondos para una actividad social o política. Esa es su contribución a esa solidaridad que aparece en la pregunta anterior. Y como 82% significa en realidad que el 68% no ha hecho nada. Raro eso. No sé si me entienden el contraste. Porque aquí estamos hablando que del total de la muestra que respondió a haber hecho esto en este año o en el pasado reciente, solo 32% han hecho una actividad social cuya primera es donado dinero. Por ejemplo, la Teletón. ¿Estamos? Segunda actividad considerada como social o política, etc. Asistido a una marcha o manifestación, el 22%. O sea, si uno tomara el país y veía estas marchas gigantescas, desde el punto de vista de la subjetividad, supongamos que son sinceros los chilenos, ¿okay?, y que encuentran que está cerca, etc., no sé qué me van a acusar, no sé. 22% participó en una marcha o manifestación. Pero el mayor acto, comillas, de participación social o política es donar billetes, 32%. ¿Ok? Esto lo voy diciendo con respecto de calibrar de qué explosión de masa estamos hablando. ¿Ok? Hagamos fe en un instante de que esto refleja de alguna manera el chileno medio. ¿Ok? Tercera actividad, asistió a una concentración política, 14%, 15%. ¿Ok? Y eso estamos incluyendo, ¿no es cierto?, el periodo electoral, porque es un año atrás. Y las elecciones fueron exactamente hace un año atrás, un poco menos de un año atrás. Incluida la participación en la cuestión electoral. 14%. Expresado su opinión política por internet. O sea, ya no puede ser más anónimo. Como que yo chateé si muera Peñanillo, no sé. 14%. ¿Ok? Dejémoslo hasta ahí. Ustedes pueden seguir hacia adelante. Pero bueno, esto es importante. Por ejemplo, firmado una petición de la autoridad pública. 13%. Boicoteado o comprado ciertos productos por razones políticas, éticas o ambientales. 9%, 5%. O sea, toda esta lógica, ¿no es cierto?, que están, no sé, tirando plomo caliente, ¿no es cierto?, sobre Gaza. ¿Ok? Y están matando niños y destruyendo una sociedad palestina, por lo tanto no compre productos, qué sé yo, de las empresas internacionales sionistas. O sea, este país no tiene ningún impacto. Ningún impacto. ¿Ok? ¿Para qué decir contactado aparecido en los medios de comunicación para expresar su opinión? Bueno, eso podría ser explicable porque no me van a preguntar a mí, no sé cuál es su opinión, por supuesto. Pero lo que quiero decir en realidad es que si uno tomara esta explosión de las masas que hubo del año 2005-2011, en realidad la subjetividad que se puede detectar ahí, no es, a partir de esta cuenta, no es exactamente lo que Comillo no podría haber pensado. O, por así decirlo, las respuestas que hay acá le deberían dar algún espacio de interpretación. Dice, ahora veamos el punto de vista de este chileno medio ciudadano que ausculta a la autoridad éticamente, ¿no es cierto?, que dona dinero, que es solidario, pero con dinero, qué sé yo, y que respeta la ley y paga los impuestos. Pero además participa muy poco en nada, ¿okay?, en acciones concretas. Pero ¿a qué organizaciones, a través de qué organizaciones usted hace esas acciones que declara
o realiza esos valores que declara como importantes en un ciudadano. Fíjense ustedes, el 30%, estamos hablando de la última encuesta de los 85, pertenece o participa activamente, ¿ok? O pertenece pero no participa activamente, o sea, pertenece y participa o no participa, pero pertenece, esa formalmente. El 30% pertenece a una iglesia o organización religiosa. ¿Ok? La declaración no participó en juntas de vecinos, en sindicatos, en colectivos, en grupos culturales, no. 30% aparece de la muestra en organización religiosa, 21% en clubes deportivos, 11% en organización voluntaria, ¿ok? Y sindicatos de asociación profesional, 10%, 7%. O sea, este ciudadano, aquí saquemos como la primera imagen, lo que quisiera decirle yo. Este ciudadano, que entiende que el buen ciudadano es controlar como poder social, como poder ciudadano, el comportamiento de la autoridad, que respeta las leyes, que paga los impuestos, etc., que cree que la mejor forma de participar es restándose, porque más de un 68% lo participa, solo un 30% participa, ¿no es cierto?, dando dinero. Y la forma en que lo hace, fundamentalmente a través de la iglesia, o a través, ¿no es cierto?, de grupos deportivos. Pero no a través de comillas, de lo que podríamos llamar organizaciones más vinculadas a los intereses inmediatos del mundo del trabajo o de su existencia. ¿Ok? En contradicción con el capital. ¿Okay? Esa es como la primera afirmación. Vámonos a lo segundo. La pregunta sería, ¿cómo se siente este chileno que tiene todas estas características como buen ciudadano? ¿Se siente feliz o infeliz en este país? ¿Okay? Vamos entonces a la página, comillas, 32. Y con esto vamos a terminar, vamos a seguir muy largamente, pero aquí dice, considerando todas las cosas de este ciudadano, buen ciudadano chileno, ¿cuán satisfecho está usted con su vida en este momento? En noviembre, el 30 de octubre de 2014 a noviembre de 2014. Por favor, use esta tarjeta que 1 significa que usted está totalmente insatisfecho, a 10 que significa que está totalmente satisfecho. ¿Ok? 1 insatisfecho, 10 totalmente satisfecho. ¿Cómo está usted? ¿Está 1, está 10 o está en medio? ¿Podría subir un poquito? Si pudiera subir. Aquí está el gráfico. De 1 a 4, aquí está totalmente insatisfecho, 1, allá está 10, totalmente satisfecho. Y ahí está la graduación intermedia. Las respuestas son las siguientes. Fíjense que respecto de yo, el que estoy respondiendo en la encuesta, el 52% de los que respondieron a la encuesta, es decir, el 52% de la sociedad chilena, mayores de 18 años que respondieron a la encuesta, siente que ellos no están totalmente satisfechos, pero se colocan una nota entre 7 a 10. Que es coherente con otras encuestas. O sea, la gente se siente feliz, satisfecha, gente. Raro. ¿Y cómo cree usted que se siente el de al lado? Miren la cosa loca. El 52% que cree que se siente feliz, que la gran mayoría del país cree que el resto, que solo un 13% del resto está feliz. ¿Suena como raro? No, yo estoy impecable, va a ser que el resto está mal. Suena como raro. ¿Hay algún problema psicológico? Hay algo esquizoide. Pero usted va al revés. Los que no están del 7 de arriba, sino que están del 5 y el 6. O sea, están más o menos. Va a ser civil, como se decía antes. ¿Okay? Entonces dice, el 34% se siente satisfecho 5 o 6. O sea, desde la mitad hacia allá. ¿Y cómo cree que está el resto? Ah, no, el resto lo pasa re bien, pues 52% está súper bien. De nuevo raro, o sea, yo estoy más o menos, pero el resto está muy bien, como el envidioso. Y el 52 respecto al 3 es como el cínico, no, yo estoy bien, el resto está mal. Creo que es necesario que se piense eso. O sea, estamos hablando de un país que tiene estas situaciones de autopercepción y de la percepción del otro. Para los que han pensado en el proyecto neoliberal de individualismo y del sentido común y de la hegemonía en términos del sentido común, de lo que hace el neoliberalismo, es muy importante esta respuesta. ¿Okay?
Dejémosla ahí, se las planteo como, para simplificar, es la lógica del envidioso. Yo estoy más o menos, parece que todo el resto está bien, le va bien, pero a mí no me da bien. ¿Ok? Los aspiracionales, los que están aquí en 7-6. Y luego que se sienten súper felices, nos estamos súper bien, aquí nos compramos, sí, sí, lo que tengo. Oye, lo que pasa es que el resto está mal. ¿Ok? Raros. Vamos a la pregunta siguiente, que acompaña esta cosa. La página 36. 36. Dejar que no callado. Están pensando, es algo raro lo que pasa. Dice, sobre eso queremos hacer la revolución. ¿Dónde lo digo yo? Ahí está en la duda. Pensé que había más como yo. Pasando a otro tema. En la SED dice, como usted sabe, también en Chile hay personas que tienen éxito económico. ¿Ya? Es decir, ganan dinero suficiente para llevar a una vida acomodada. Dice, ¿cuál de las alternativas de esta lista que le presenta, ¿ya?, son las dos más importantes en el éxito económico de las personas? O sea, vamos a preguntar acá, ¿qué hace la felicidad? ¿Cuáles son los factores más importantes? Y fíjense ustedes que hay dos factores importantes. El 47% responde nivel educacional alcanzado. O sea, ganar más dinero y estar acomodado depende del nivel educacional alcanzado. ¿Ya? Pero la segunda y la tercera, que es lo que quisiera mencionar, es el trabajo responsable. 35%. Antes era 48 y bajó a 35. ¿Ok? Y por otro lado, iniciativa personal. Bueno, y después aparece el contacto, virtud, etc. ¿Ok? Pero lo que quiero recalcar es lo siguiente. Si nosotros sacáramos de la opinión pública, manejada por los medios, por la televisión y todos los medios, el problema de la educación, los otros dos factores que aparecen son fundamentalmente el trabajo responsable, es decir, el buen ciudadano, y por otro lado la idea de iniciativa personal. O sea, en ningún caso aparece, por ejemplo, haciendo dinero a la mala, no suerte de corrupción, tener una familia unida que lo apoya, o la fe en Dios, 7%, la política, la suerte, 6%. Pero en realidad no aparece para nada alguna relación con la posición social que se ocupa en la sociedad. O sea, aquí la riqueza es porque tengo buena educación, la excluimos por el efecto de estos 6 años que ha estado presente la educación. ¿Okay? Pues si tú eras la Teletón, todos tenían Teletón. ¿Okay? Porque la manipulación social es muy profunda. Y después aparecen cuestiones que tienen que ver con la meritocracia, con las virtudes individuales. No, el tipo es un tipo responsable, productivo. ¿Ok? Es un tipo que tiene iniciativa personal, que se la juega, es un win-win. ¿Estamos? Muy importante esa lógica. ¿Ok? Pasemos a la página 25, si nos procedemos un poquito. Así como hay ricos hay pobres. Pregunta, ¿y por qué son pobres? Veamos la respuesta. 49% de la falta de educación. Saquemos el efecto. Bueno, perdón, después. ¿Por qué son pobres? La flojera y la falta de iniciativa. O sea, no son pobres. Bueno, en fin, porque ustedes ya saben. Los vicios y el alcoholismo. ¿Ok? Bueno, quiero nombrar a los compañeros. Las pocas, el abuso e injusticia del sistema, 18%. Fíjense que un 18% considera que la situación de pobreza debe a la injusticia del sistema, los abusos. ¿Muy bien? Pero la riqueza no se debe a privilegios del sistema. ¿Okay? Después tenemos la mala política del gobierno. Lo importante es que de nuevo aparecen dos atributos individuales. Ser pobre porque soy flojo y no tengo iniciativa, que es absolutamente coherente con la respuesta porque soy ser rico, y por otro lado los vicios y el alcoholismo. ¿Ok? O sea, estos tipos son perdedores. Es el punto. Así como hay win-win, hay perdedores. Sí. Ah, ya, perfecto. No, eso es listo. Sí. De nuevo, entonces, la idea es, bueno, ¿y dónde aparece la condición de pobreza vinculado a la sociedad del mercado del trabajo, la precariedad, a que el capital se lleva todo, a un sistema capitalista, etc.?
O sea, esto significa en realidad que tanto los ricos son por mérito personal como los pobres son por déficit personal. O sea, ¿quién es el culpable de la pobreza? Usted. No le eche la culpa al sistema. Es un escaparate. Es una escapada. ¿Ok? Eso es también fundamental. Por lo tanto, digo yo, si hubiera malestar, puede haber un malestar que tiene esos niveles de esquizofrenia, envidia sí mismo. Y que pueden haber explosiones, pero cuyo contenido de profundidad respecto del sistema eventualmente puede ser bastante frágiles y sujetos a la cooptación, ¿ok? Y al populismo o al fascismo, ¿ok? Bien, miren, no vamos a poder seguir con esto, pero me gustaría solo colocarle las últimas láminas. Voy a colocar 4 láminas. 4 láminas. La página 14. La página 14. Bueno, pero ¿y usted es chicha o limona? ¿Dónde se ubica? Oh. Ahora, la siguiente tendencia política. ¿Con cuál usted se identifica o simpatiza más? ¿Con la alianza o con la nueva mayoría? ¿Podría subirlo? Con la alianza 10%. Con la nueva mayoría el 22%. Y el 57%, casi el 60% con ninguno. O sea, y hay un resto que no sabe, digamos, bueno, eso siempre pasa, que no tiene idea dónde están, pero ahí con ninguno, o sea, explícitamente con ninguno. Ahora, son bloques muy amplios, podríamos decir los ninguno estamos nosotros. Yo estoy ahí, digamos. ¿O no? Sí, no me han dado ningún cargo, así que estoy en ninguno. Entonces, vamos a la 15, a la siguiente. Dice, como usted sabe, tradicionalmente en nuestro país la gente define las posiciones políticas como más cercana a la izquierda o al centro o a la derecha. O sea, ya no estamos hablando de pertenecer a dos bloques, sino donde se ubica usted en el largo espectro de la política, por así decirlo. ¿Podría adelantar un poquito? Centro-derecha, el rojo 12%, centro 10%, izquierda, centro-izquierda más izquierda, centro-izquierda más izquierda, 20%, independiente, 4%, ninguna, 50%. O sea, ese que no está ni en la alianza ni en la nueva mayoría, en realidad no está con ninguna, no le hace sentido, aparentemente, comillas, esta definición de izquierda-derecha importante, porque por el discurso que ha levantado Sandoz, ¿okay? Que es muy importante. Y la última, la 16, dice, ¿cuán interesado diría usted que está personalmente en la política? No, muy interesado el 5%, quiere ser los que están aquí. ¿Okay? Bastante interesado, perdón, el 9%, ya somos 9 más 5, somos 14. Algo interesado, 30%. Nada interés, 53%. E inclusive, hubo un periodo que hay un 62% de interés en la política. Y estamos hablando de cifras recientes, o sea, son cifras que están con posterioridad al año 2008. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, bueno, tratemos de calibrar qué es lo que está pasando en esta sociedad. Ahora, dado el nivel de analfabetismo político existente y el nivel de manipulación de la subjetividad, todas las cosas pueden cambiar muy rápidamente. ¿Ok? Muy importante eso. Y también nos coloca, por así decirlo, la magnitud de la pega que hay que hacer. Si aquí cada día, cada palabra, cada gesto, cada reunión, cada saludo es una disputa por la conciencia del sistema. Cada día nosotros estamos disputando una conciencia de este sistema que reproduce eso. Pero es una pega gigantesca, es gigantesca. Por eso demoró 50 años el gobierno neocomunal. De 1900, no sé, de 1920 a 1970, 50 años de acumulación de fuerza. ¿Okay? Que madura en un gobierno popular, que gana con el 86% de los votos también. Con un tercio, un poquito más del tercio. O sea, los procesos de gestación de proyectos y de sujetos son procesos históricos muy profundos, que requieren mucha, no sé cómo llamarlo, pero, o sea, hay que tener sentido de lo que significa la construcción de una fuerza, ¿okay? Que se plantea en la emancipación. Eso es gigantesca la verdad. Y por último, ¿okay? Que en la coyuntura, si pudiera colocar la 46, por favor. La 46. Esto es la politización. Ahora la pregunta, bueno, la farándula. ¿Cuál es la figura que más conoce? ¿Okay?
Entonces dice, entre los... ¿Voy a bajar un poquito? O sea, perdón, que se vea el título. Perdón, disculpe. Dice, la relación del personaje político entre quienes conocen a la persona. De hecho, los que conozco, ¿cuál es la evaluación que tengo yo? Y fíjense ustedes qué pasa aquí en Nueva una cosa notable, que están sacándole toda la rentabilidad política de la coyuntura hoy día, porque hoy día se está negociando qué se hace con las elecciones municipales. Se está negociando con el rumbo de la reforma. Se está negociando si hay un cambio o no hay un cambio de gabinete. Se está negociando cuál va a ser la relación entre la DC y 60% del PC. Se está negociando también cómo se va a organizar la derecha. Y la alianza Lamano-Sandón contra Piñera, etc. Hay muchas cosas que van a pasar en los próximos 90 días, que se van a hacer en las vacaciones, etc. ¿Okay? Fíjense que el 50% de los encuestados, ¿okay?, valoran positivamente a Enrique Dominati. Y tienen un rechazo de los encuestados de un 20%. ¿Estamos? O sea, el 70% que se pronunció, un 50% lo apoya y un 20% lo rechaza. El segundo, fíjense ustedes, es Bachelet. O sea, Meo en esta encuesta a Bachelet. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser una cosa muy coyuntural. Pero lo que no es coyuntural es la figura de Meo. Algo va a pasar ahí. Algo, los poderes fácticos van a empezar a mover en torno a esto. Porque tiene la misma aprobación de Bachelet y tiene prácticamente menos reprobación que Bachelet, tiene un 20% menos, 23% que tiene de rechazo a Bachelet. Por lo tanto, fíjense que dentro del punto de vista de la nueva mayoría, después tienen a la Isabel Allende, al Velasco, etc. Y en el quinto lugar aparece este exalcalde de Puente Alto, senador hoy día por Las Condes, ¿entiendes lo que es? Osandón. ¿Ok? Osandón. Bueno, ¿me permiten Osandón es un tipo de derecha que dice lo que pasa es que la derecha aquí es una derecha que no me quiere porque yo digo las cosas como son. ¿Y cómo son las cosas? Bueno, las cosas son que aquí hay desigualdad, que no hay falta, que hay falta de oportunidades, que se aprovecha lo legal para hacer aprovecharse de la gente, etc. ¿Ok? Ustedes los Osandón, no sé si lo oigan bien. Osandón tiene una frase que es notable, que dice en realidad, miren, mi cruzada es recuperar los valores de una derecha social cristiana. No es legionario de Cristo. Caradima, mate. ¿Ok? No es Opus. ¿Estamos? Social cristiana. TC, CDU alemana. ¿Ok? Esa lógica. Suena por aquí el Papa Francisco, la recuperación de la cuestión social. Dice, donde lo ético está por sobre lo legal. O sea, Osandón es más radical que no sé, porque los tipos que este buen ciudadano que respeta la ley y paga los impuestos. Dice, si lo legal es antiético, yo no lo respeto. Dice claramente, donde lo ético está por sobre lo legal. Un ejemplo. ¿Ah? O el PC. ¿Estamos? Entonces, lo que estamos hablando aquí es que empieza a surgir dentro de la derecha, o sea, voy a exagerar, pero dentro de la derecha empieza en el ámbito de los actores de las representaciones políticas. No digo el poder, porque Sandón no tiene poder. De hecho, Sandón no es estudiante universitario, no tiene doctorado en Harvard ni es de Oxford. ¿Ok? Tiene por ahí un título y él lo dice. Porque todo el resto son chicos, no sé, como Velasco, juegan tenis, juegan golf, tienen doctorado en inglés, en francés, viajan a Nueva York, qué sé yo, reservan en algún restaurante de Nueva York, no sé, con 6 meses de anticipación, viene a comer con la polola, no sé, cosas así. Este tipo no, es un tipo que viene a Puente Alto, que conoce a la gente, que tiene calle, tiene olor a mi sociedad. ¿Ah? Ustedes no saben cómo ver las cosas. Ese es, comillas, fíjense ustedes, acuérdense, Longueira, fíjense el proyecto de Guzmán, Llévenes, penetración en las poblaciones. La idea del proyecto del Partido Popular, la derecha popular. Aquí se está reconfigurando otra cosa. No sé qué resultado va a tener, porque tiene una alianza en este instante con Alamán contra Piñera. Dentro de la Renovación Nacional para armar efectivamente lo que se llama las primarias. Pero lo que quiero decir es que entonces aquí la gente empieza a reconocer a Minami y a Osandón. O sea, voy a exagerar, lo que se nos viene acá son cantos de sirena. Meo, ¿no es cierto? Un chico que sea bonito, farandulero, ¿no es cierto? Dinámico, peinado a la gomina, etc.
cineasta, habla del progresismo, ¿no es cierto?, etc. Un discurso que va a aclarar más. Hay miristas que andan, ¿no es cierto?, detrás de Meo. Miristas con Meo. O sea, ahí está esta esquizofrenia que yo no mencionaba. Y por otro lado, se me sale. No lo puedo retener. Y por otro lado, vamos a ver este populismo de Sandón, que va a decir, no, aquí la derecha se ha aprovechado, que los pollos, ¿no es cierto?, que los fármacos, que no sé, que la polar, que las cascadas, ¿no es cierto?, que el cobro excesivo del gas. Aquí hay que abrir, tenemos que recuperar la ética, porque, en fin, a eso vamos a enfrentar como en un espacio donde la anomalía y la crisis del sistema de las representaciones, en ausencia de un movimiento popular organizado, permite el surgimiento de estos cantos de sirena. Y que van a traer, no me queda la menor duda, a una parte toda la moneda, a otro la igualdad, a miristas, en fin, a otra a la DC, etc. Se va a reordenar las correlaciones de fuerza. No digo estructuralmente, pero eso es lo que viene. Y viene en 700 días más. ¿Ok? Cuando viene la elección municipal. Proceso que ya está en negociación. Entonces, lo que quiero decir en realidad con esto es, fíjense ustedes, lo siguiente, que tenemos, eso pensemos, una cuestión impresionante. Camila Vallejos. ¿Cuántos lo conocen, la consideran positiva? Tiene opinión positiva. El 31%. ¿Dónde está la señora Vallejos? El 31%. ¿Cuál es la opinión de rechazo? Tiene, ¿dónde está? 43%. O sea, entre la Bombal y la Madrid, que la puedo hacer un poquito, ¿dónde está? Aquí está la Madrid, 53% de rechazo. ¿Dónde está Bombal? 50% de rechazo. La tercera más rechazada por estos encuestados lo es la Vallejo. Claro, sí, o sea, ¿se acuerdan ustedes cuando salían en revista Cosa, en televisión, se toma de perfil, de acá, una chica joven, revolucionaria, impulsando un movimiento estudiantil, etc. La ha convertido en una señorona. Con todo respeto a la señora, digamos. Pero es que hay esos procesos de cooptación que hay, ¿ok?, que son muy importantes desde el punto de la construcción de subjetividad. O sea, que la rechazo del 53%, o sea, un 43%, una cuestión que no es problema de la Vallejos. El problema es qué es lo que pasa con los encuestados que responden. Eso es lo que quiero decir. Y finalmente, la última, la 48, solo potencialidad de crecimiento. Mire, este es un eje que viene por una parte. En la vertical se mide lo que se llama la evaluación política, que va desde, en este caso, desde 0 hasta 100%. ¿Ok? Y por otro lado, lo que está en la horizontal se llama conocimiento. Entonces, hay personajes que son muy evaluados, pero conocen poco. Hay personajes que son, comillas, muy evaluados, pero ya todo el mundo los conoce. El que es muy evaluado positivamente y ya es muy conocido no tiene dónde crecer. ¿Estamos de acuerdo? Es el punto. El caso de Bachelet, por ejemplo, y dominante. Bachelet está allá. Tiene casi un 100% de conocimiento de todos los encuestados. Algún despistado no, ¿qué será esa señora? No puede ser. Seguramente, no sé. Y después, el segundo conocido, digamos, está Piñera, que es presidente de la República, y fíjense, Meo, que nunca ha sido presidente. Pero lo importante en realidad es que ya, por así decirlo, los nuevos adherentes de ellos ya no son por personas que lo conocerían, sino que tendría que arrebatarle a los otros para poder crecer. ¿Me entienden? En cambio, el señor Osandón, que está aquí, este señor Osandón, fíjense ustedes, tiene una evaluación positiva muy cercana a Isabel Allende, al Meo y a la Bachelet. Está por arriba del 40 y tanto, como lo vean. Pero de los encuestados, solo lo conocen menos del 50%. O sea, si se larga una campaña con los niveles de millones de dólares que se gastan y con una campaña inteligente, etcéteramente, o sea, Osandón puede ser, con un 52, 56% de gente que no se considera ni de la alianza ni de la nueva mayoría, puede ser eventualmente un caballo de batalla populista de la reconstitución de la derecha en el ámbito de la política. Agreguen el canto de sirena de Meo y ya hay una situación, así como perdió Frey cuando fue Meo,
También podría ser que Meo capturara y Osandón apareciera. No estoy diciendo que vaya a ser así, pero lo que uno enfrenta en los próximos periodos es precisamente estas nuevas coyunturas que van cambiando los escenarios, van cambiando los actores, y donde nosotros, entendiendo la subjetividad de la gente, tenemos que elaborar una táctica para el periodo y obviamente un conjunto de tareas para el ámbito de la web. Muchas gracias, espero que les haya servido para los efectos de la discusión.